Ahí estamos. Bueno, miren, sin perjuicio de que ustedes tienen el videíto de la parte de la bolilla 8, yo les diría que hay una cuestión que hay que entender. Nosotros tenemos mucho la idea de que cada uno tiene eso que se llaman los derechos subjetivos. Es decir, hay un ordenamiento jurídico que nos reconoce determinadas facultades. Y esas facultades que se nos reconocen por el ordenamiento jurídico serían nuestros derechos subjetivos. Ahora, esta idea no es una idea romana. El concepto de derechos subjetivos en Roma, si se quiere ver algo, habría o aparecería en embrión recién a finales del imperio. Pero esto, para decirlo fácil, primero, en los romanos no hay un ordenamiento jurídico. Es decir, no hay un conjunto de leyes, una constitución, un orden de prelación en los diferentes tipos de reglamentaciones y de leyes. Entonces, ya de por sí, eso hace que el planteo, la cuestión, pase por otros lugares. ¿Y por qué lugares pasa? La cuestión era así. En la época precívica, es decir, antes de la fundación de la ciudad, nosotros tenemos una organización de la gens, de la familia, en la cual es el pater, el que es el cabeza de la familia, y es el que, diríamos así, maneja las interrelaciones dentro de los miembros de la familia y con relación a otras familias u otros paters. Entonces, esta es un poco la cuestión. Para esto hay que recordar lo que ya dijimos alguna vez, esa distinción entre lo que sería lo público y lo privado en Roma. Lo público, lo que nos interesa a todos, porque a todos nos afecta, a todos nos concierne, a todos en alguna medida nos importa. En cambio, lo particular es lo que es de nuestro propio interés. Gallo dice por ahí de nuestro particular interés. Es decir, lo que solo nos interesa a nosotros. No que es una cuestión que sea común a todos los que se integran para formar la ciudad. Ahora, esta idea es una idea que está muy clara en Roma. Tanto es así que imagínense ustedes que hasta lo que llamaríamos los delitos tiene una diferenciación en Roma. Porque hay conductas que aparecen sancionadas porque afectan a todos, es decir, eso que serían los delitos públicos, y aquellas otras que afectan a los intereses particulares. Y entonces, estas últimas son los delitos privados. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros tenemos una conducta que afecta, daña, perjudica injustamente a otro, y el resultado de eso es que se le impone un castigo, una sanción, que es una sanción directamente no impuesta por el Estado, sino impuesta para que los particulares se vean compensados del daño que se les ha ocasionado. Les digo esto para que tengamos una idea global. Ahora, ¿cómo hacía un ciudadano, cómo hacía un romano para que le fueran respetados esa esfera de esto que hoy se ha venido a convertir en los derechos subjetivos? Los romanos tenían la idea siguiente: la cuestión se resuelve a través de lo que se llama la actio, las acciones. Es decir, la cuestión radica en saber si yo tengo o no tengo la protección de una acción que me permite ir a reclamar lo que me corresponde ante el pretor, ante el magistrado. Por eso, la definición de acción es justamente
la de la posibilidad de reclamar en derecho lo que se nos debe, lo que nos es debido, lo que nos corresponde, diríamos. Esto sería la idea de lo que hoy los procesalistas llaman lo que es lo subjetivo procesal. Es decir, yo tengo esa posibilidad de reclamar porque hay algo, hay una situación que puedo decir que me corresponde y que me está siendo negada de alguna manera. Para ir a una cuestión concreta, si yo he realizado un contrato, un negocio jurídico, y como consecuencia de ello han surgido obligaciones, y aquel que debe cumplir la obligación, es decir, el que es mi deudor, no cumple, yo tengo que ver qué posibilidad tengo de reclamar. Por eso, cuando ustedes vieron, por ejemplo, los contratos, habrán visto que los romanos, cuando hablaban de los contratos, hablaban de que era una situación protegida por una acción. Por eso eran estos contratos que tenían un nombre propio, nominados, que estaban acompañados de la posibilidad de reclamar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de un contrato. Esto sería el aspecto general de lo que es la acción. No solo a través de acciones los romanos pueden exigir el cumplimiento de obligaciones o de situaciones particulares, sino a través no solo de las acciones, sino de otras formas, otros remedios que llamaríamos procesales. Los interdictos, las excepciones, las puestas en posesión, etcétera, etcétera. Pero lo que aparece más claro es toda la cuestión se reduce a saber si yo tengo la posibilidad o no de reclamar aquello que entiendo me corresponde, que se me debe, lo que me es debido. Ahora, esta es una cuestión. Y ahí viene toda la clasificación de los tipos de acciones, si son acciones basadas en el derecho civil, si son acciones basadas en el derecho pretoriano, si son acciones fundadas en la buena fe, si son acciones que están fundadas en los hechos, si están fundadas en ficciones, en fin, no vamos a entrar en la clasificación de las acciones. Pero por otro lado, lo que tenemos es que saber, bueno, si yo gozo de esa protección, si yo tengo a mi favor una acción, ¿cómo hago para ponerla en práctica? ¿Qué camino debo recorrer? ¿Qué debo hacer para que eso que me es debido me sea reconocido? Y ahí entramos a lo que sería el procedimiento, es decir, la forma en que yo tengo que reclamar. Si yo voy un poco rápido porque si no, no alcanzamos a tratar todo esto, pero si queda alguna duda, anótensela y después la vamos a aclarar. Nosotros nos vamos a encontrar que en Roma, sucesivamente en la historia, se dieron tres sistemas procesales. Un sistema muy antiguo, que ya estaba en la ley de las 12 tablas, que es el sistema de las acciones de la ley, de las legis actionis. Estas acciones de la ley, aquí la expresión acción está referida a procedimiento, no como decíamos hoy, referida a lo que es el derecho subjetivo procesal, sino de la manera, la forma en que yo debo reclamar. Les decía, este primer sistema aparece contemplado en la ley de las 12 tablas. Por eso ha recibido este nombre, de las acciones de la ley. ¿De qué ley? De la ley de las 12 tablas. Con posterioridad va a surgir un nuevo sistema. Un nuevo sistema que no aparece originariamente dentro del sistema del derecho civil, como lo era el de las acciones de la ley, sino que aparece a través del derecho de los pretores, del derecho pretoriano. Y ese sistema va a ser el del procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario. Esto se va a extender porque los propios ciudadanos, viendo las ventajas que les proporcionaba este sistema, aunque pudieran recurrir al sistema de las acciones de la ley, comienzan a utilizar este nuevo, este aparecido sistema procesal, que es el sistema del proceso formulario, procedimiento por fórmulas.
Fíjense, esto no se da, este cambio de un sistema a otro, no se da de una manera abrupta. Empieza a aplicarse hasta que las acciones de la ley caen en desuso y se impone de por sí el procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario. Cuando aparece en la época de Sila unas leyes que dejan ya definitivamente fuera de uso las acciones de la ley, ya hacía tiempo que las acciones de la ley no se utilizaban. Y por último, va a aparecer un sistema que viene de las provincias y que termina imponiéndose en Roma, que es el del procedimiento extra ordinem o procedimiento extraordinario o cognitorio. Cognitorio significa de conocimiento. Entonces, repito, acciones de la ley, procedimiento formulario, procedimiento extraordinario o cognitorio. Estos serían los tres sistemas que se fueron dando sucesivamente y que también en este último caso terminó haciéndose el reemplazo, subsistiendo en algún momento los dos sistemas hasta que termina por imponerse el sistema del procedimiento extraordinario, porque ya se ha dejado de utilizar el procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario. Volvamos al inicio. El primer sistema procesal. Este primer sistema procesal tiene unas características particulares que en alguna medida derivan de lo que había sido la primera forma de administrar justicia en Roma. Si ustedes hacen memoria, van a recordar que los primeros que se ocuparon de esto que, entre comillas, podemos llamar la administración de justicia, fueron los miembros del Colegio de los Pontífices. Los pontífices tuvieron a cargo la administración de justicia primitiva. ¿Qué es lo que ocurre? El pontífice traslada a las formas de administrar justicia las mismas características de los ritos religiosos. Es decir, el rito religioso siempre es un rito que es un rito, diríamos, estricto, en que las formalidades deben ser cumplidas casi hasta la exageración, como requisito para que esto funcione. Por eso, este procedimiento de las acciones de la ley, que en alguna medida está influido por este ritual religioso, va a tener características similares a aquel originario sistema utilizado para administrar para los ritos religiosos. Entonces, lo primero que resalta es que el procedimiento de las acciones de la ley tiene una característica de formalismo extremado, excesiva formalidad. El cumplimiento estricto de la formalidad es lo que va a dar lugar a que se viabilice o no el reclamo que se hace. Esta es la primera característica y la más notable. Fíjense, cuando el jurista Gallo nos habla de cómo o por qué dejó de utilizarse el procedimiento de las acciones de la ley, pone el acento justamente en esta característica. Dice, las acciones de la ley se volvieron odiosas a los romanos porque por su excesivo formulismo, es decir, por el excesivo ritualismo de las fórmulas, terminó haciéndose insoportable. Bastaba el error en una palabra para perder un juicio y por lo tanto, entonces, si se perdía el juicio, era simplemente no porque se tuviera o no se tuviera razón, sino porque no se había cumplido estrictamente la formalidad. Además de esto, es un procedimiento oral. Se realiza oralmente. ¿Qué otra característica tiene? Es un procedimiento que se cumple en dos etapas. Una etapa originaria ante el magistrado, donde justamente lo que hacen las partes es la reafirmación de sus propios reclamos y de su condición en cada una, y por el otro lado, lo que hacen es la designación
Después que el magistrado mira si los que están reclamando son los que pueden reclamar, y si aquel que es requerido sea a quien se puede reclamar, lo que hace es justamente designar un juez. Un juez que va a ser el que va a dictar sentencia. Póngase bien en claro esto. El magistrado no dicta sentencia. El que va a dictar sentencia es el juez que designa el magistrado. Y este juez es un particular que se designa para cada caso y que se designa de acuerdo a una lista que tenía de quienes estaban aptos, quienes estaban habilitados para ser jueces. Esto no tenía que ver fundamentalmente con conocimientos de derecho, sino que más bien lo que se buscaba es la probidad de la persona que iba a dictar sentencia, y este particular que debe dictar la sentencia, dicta una sentencia que es sentencia definitiva. Es decir, de la resolución de este juez particular no hay apelación posible, no hay recurso. Vamos a ver que sí existía la posibilidad de volver a insistir en la misma cuestión para que fuera tratada ante otro juez. Pero esto traía como consecuencia que si había una nueva condena, ya no se debía pagar lo que originariamente se había reclamado, sino que había que pagar el doble. Es decir, una forma de evitar los litigios temerarios, de evitar que alguien reclamara insistentemente por algo que ya había sido rechazado. Otra característica es que todo se debía cumplir en un único acto. Es decir, la acción de la ley tenía que empezar y terminar en el transcurso del día. No se podía iniciar un día y terminar otro. Esto es una característica muy central de los rituales religiosos. El cura no podría decir, bueno, me voy a ver el partido, así que suspendo la misa, la seguimos mañana. No, esta la terminás, mañana rezarás otra. Y acá era más o menos así. No, me voy porque se me quema el asado. No, no. Ahora terminamos el juicio, después vemos. Esto era fundamentalmente para el inicio, para la primera etapa. No se podía dividir el acto, era unidad del acto. Entonces, un poco recapitulando, las características más notables. Excesivo ritualismo. Oralidad. Dos instancias, ante el magistrado y ante el juez. Juez particular que dicta sentencia definitiva. Unidad del acto. Ahora bien, esto es lo originario, digamos así. Justamente ante el juez es donde se va a producir la prueba, donde se van a ir fundamentalmente los testigos, porque en esta época la prueba fundamental es el testigo, y entonces ahí se va a resolver el pleito. ¿Cómo se convocaba el juicio? Aquel que tenía un reclamo debía hacer lo que se llama la in ius vocatio. ¿Qué es esto? Convocar, hoy diríamos notificarle a la parte contraria que debía concurrir ante el juez in ius vocatio, te convoco ante el juez, te traigo ante el magistrado, la in ius vocatio, y esto debía hacerse ante testigos, en un lugar público, para que hubiera constancia de que realmente se lo había convocado a concurrir aquel que debía concurrir ante el magistrado. Aquel que era llamado a concurrir no se podía negar a concurrir. Estaba obligado a ir. Y esto tiene que ver con que en las acciones de la ley las partes tienen que estar necesariamente presentes. No pueden ser reemplazadas por nadie. Tienen que ir ellos. Tienen que concurrir ellos. No existe esto que hoy llamamos el juicio en ausencia o el juicio en rebeldía. Aquel que es convocado tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con el rito, hay que cumplir con la formalidad. Incluso más, cuando lo que estaba en discusión era
por ejemplo, la propiedad de un objeto, o si alguien era libre o era esclavo, aquel sobre el que se estaba dudando o aquella cosa sobre la que se estaba reclamando también debía estar presente. Si yo reclamaba sobre la propiedad de un esclavo, tenía que estar el esclavo presente. Si yo reclamaba sobre la propiedad de un objeto mueble, tenía que llevarlo. Si estaba reclamando respecto de un inmueble, por ejemplo, si era respecto de una casa, tenía que llevar una teja o un ladrillo de la casa. Si era de un campo, tenía que llevar tierra del campo, pasto del campo, porque esto tenía una significación, es la idea, digamos, religiosa, por decir de alguna manera, que se sigue transmitiendo a través del tiempo. Ahora bien, Gallo nos cuenta que había 5 acciones de la ley, es decir, hoy diríamos 5 tipos de juicio. Ustedes saben, por ejemplo, que hay juicio de divorcio, juicio de desalojo, juicio de daños y perjuicios, juicio por sucesiones, y todo este tipo de juicios, cada uno tiene una formalidad que cumplirse, un procedimiento que realizar, que no es el mismo procedimiento en todos los casos. No es lo mismo hacer una sucesión que reclamar por daños y perjuicios, o el desalojo de una propiedad. Bueno, en Roma Gallo nos dice, había 5 formas. Pero hay una curiosidad. Gallo, en otros lugares de la misma instituta donde nos habla de este tema, nos trae a cuento otras formas de procedimiento, de acciones de la ley, que él no incluye en estas 5. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, hay que tener en cuenta, cuando Gallo nos cuenta las acciones de la ley, hacía ya como 200 años que no se usaban. Es decir, lo que nos está haciendo es la historia de cómo fue ese primer procedimiento. Sería como si un profesor de derecho procesal hoy nos viene a contar cómo funcionaba el sistema procesal en la época del virreinato. Gallo nos cuenta aquí que hay 5 acciones, pero hay otras que se dicen las acciones no nombradas o no clasificadas por Gallo, que aparecen en otros lugares. Lo que pasa es que cuando Gallo las toma a estas otras, es para explicarnos otras formas que adquirieron estas acciones de la ley y que sirven a otros fines, que ya no son los fines del procedimiento para reclamar lo que se nos debe o nos es debido. Por ejemplo, nos habla de una forma de adquirir la propiedad que originariamente debió ser una acción de la ley y que él ahí la explica cuando explica los modos de adquirir la propiedad. Es la in iure cessio o in iure cessio. ¿Se acuerdan ustedes? La deben haber visto en derechos reales. Concurre las partes, uno afirma que algo es de él, el otro, ¿ante quién? Ante el magistrado, ante el que sería el juez. Es decir, es como una especie de juicio simulado, en el cual, frente al silencio del otro, se le adjudica el bien. Ha quedado como un modo de adquirir la propiedad. Hay otras formas, que aparecen varias. Otra que es bastante curiosa y graciosa, es la que se llamaba la perquisitio lancendicio, o forma, es una forma que aparece en Roma como un modo de agravar la condena por determinados delitos. En este caso estaba referido al delito de furtum. El furtum sería algo parecido a lo que hoy llamamos el hurto. Lo que pasa es que la figura del hurto actual no comprende determinado tipo de conductas sancionadas que sí estaba en el furtum romano, porque en el furtum romano se comprendían situaciones que hoy serían de estafa, por ejemplo.
que es un delito distinto. Por eso no podemos traducir directamente furtum por hurto, porque no se corresponden exactamente los tipos legales, la tipología donde se explica, donde se determina cuál es la conducta sancionada. Bien, en este furtum había determinados tipos de furtum. El furtum en Roma sería apropiamiento indebido de la cosa ajena contra la voluntad del dueño. Apropiamiento indebido, cosa ajena, propiedad del dueño. Contra la propiedad del dueño, o la aceptación del dueño, o la voluntad del dueño. Bien. Cuando quien cometía furtum era aprendido en el momento que lo estaba cometiendo, era manifiesto, furtum manifestum. Y en ese caso, aquel que había cometido el furtum estaba condenado a cumplir o a pagar 4 veces el valor del objeto hurtado. Ahora, si no era hallado en ese momento, era un furtum nec manifestum. Y en ese caso, la condena era pagar el doble del valor de la cosa hurtada. Había otros tipos de clases de furto. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando alguien sabía que el objeto que le habían sustraído se encontraba en determinado lugar? En ese caso, él podía, mediante la realización de una ceremonia, originariamente debió ser una acción de la ley, agravar la condena del doble, el duplum, al triplum, es decir, a 3 veces el valor de la cosa. Para eso había que hacer una ceremonia que podríamos calificar casi de ridícula, ¿no? La persona a la que le habían sustraído el objeto y que sabía o sospechaba que se encontraba en determinado lugar, debía presentarse en ese lugar, vestido solamente con el liquio, es decir, el liquio era una especie de, algunos textos dicen taparrabos, en realidad era una faja ancha de esas que se usan para las tareas del campo, es decir, prácticamente desnudo, y llevando en sus manos un platillo, un plato, que debía tener un agujerito por el que este hombre iba espiando, y no se le podía impedir el acceso al lugar donde él suponía que estaba el objeto, y ahí entraba y espiando por el agujerito, buscaba a ver si lo encontraba, y si lo encontraba, debía salir y exhibirlo, como que lo había encontrado ahí. ¿Por qué había ido prácticamente desnudo? Para evitar que alguien pudiera sospechar que había llevado el objeto entre sus ropas y que después aparecía como que estaba ahí adentro, ¿eh? Y con las manos ocupadas llevando el platito, ¿no? En fin, toda una ceremonia, no me entretengo en esto, sería bastante gracioso y curioso contarlo en detalle, pero lo que se trata aquí es de ver una forma de agravar la condena del furtum que es derivada de lo que originariamente era una acción de la ley para reclamar justamente cuando el objeto se encontraba en determinado lugar. Bien, podríamos así seguir, vamos a dejar acá los ejemplos, ¿sí? Para que vean cómo era la cuestión. Es decir, Gallo nos habla de 5 acciones de la ley que ya habían desaparecido, como las acciones de la ley, y de las otras nos habla a propósito de a dónde fueron a parar o para qué sirvieron a posteriori, cuando ya no funcionaban como un modo de exigir el cumplimiento de una obligación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta de esto? No, yo sí. A ver. ¿Hablo? ¿Puedo? Oh. Sí, dale. No, que yo hice un cuadro sinóptico porque si no, como me mezclaba todo. Entonces puse que teníamos las acciones de la ley como procedimientos, después el procedimiento formulario y después el sistema extraordinario. Todas estas de Gallo, las definiciones de Gallo, están dentro de acciones de la ley, para no confundirme con las otras, sería. Lo que estamos hablando, hasta acá estamos hablando de acciones de la ley. En la época de Gallo, el procedimiento que se usaba era fundamentalmente
ya el procedimiento extraordinario. Ya estamos ahí prácticamente. Los otros dos son anteriores. ¿Sí? Y yo puse con respecto a cuándo era apelable y cuándo no, puse que las acciones de la ley no, que me parecían diferencias importantes, que era inapelable, y en el formulario tampoco había apelación, o sea, se tenía que volver a iniciar otro juicio, y recién en el sistema extraordinario una diferencia importante era que se podía apelar. Sí, vamos por pasos. Es decir, estas que dijimos anteriormente son las características generales de las acciones de la ley. Cuando hablamos de formalismo extremado, oralidad, las dos etapas ante el magistrado, ante el juez particular y sentencia definitiva. Estas son las características generales de este procedimiento, de este sistema. Está bien. Ahora, después vamos a ver cuáles de esas permanecen y cuáles desaparecen en los sucesivos procedimientos. ¿Está claro? Sí, y una pregunta, ¿en qué momento? A mí lo que me queda duda es cuando ellos se presentan, bueno, en las acciones de la ley ante el magistrado, después ante el pretor en el formulario y en el extraordinario ante un juez que ya es un juez funcionario, no es un juez particular como un paterfamilias. Si no, ya sería un juez por... Digo, ¿cuándo es que, cómo se tiene que presentar con un tipo, especie de abogado ya? ¿En qué momento? O sea, las acciones de la ley se presentan sin abogados, ¿y cuándo aparece la figura del abogado? Bueno, a ver, esto sería para un tema mucho más largo, pero en Roma hay que distinguir. Está el abogado, está el orator, está una cosa. En el procedimiento de las acciones de la ley, los que tienen que estar presentes son las partes. Ahora, en todas las etapas, el juez y las partes podían hacerse asesorar. Incluso el juez. ¿Por qué? Porque el juez, al ser un particular, puede desconocer lo que es la fundamentación legal, diríamos hoy. Entonces, para eso estaban los jurisprudentes, los que administraban la prudencia del ius, y eran consultados, y estos daban sus respuestas, que es lo que vamos a encontrar después cuando estudien ustedes, aparte de lo que normalmente se dice la codificación, ahí vamos a encontrar en el digesto justamente las respuestas, en algunos casos inventadas, en otros casos respuestas auténticas a los reclamos que hacía la gente. Ahora, en este procedimiento de las acciones de la ley todavía no entramos en el procedimiento formulario. En el procedimiento de las acciones de la ley no existe la posibilidad de representación. Tienen que estar las partes. No se pueden hacer representar. Aparece por allí en determinado momento un comentario sobre que cuando se trata de representación obligada se llegaba a admitir que alguien se presentara. Esto es más bien del procedimiento por fórmulas, no del procedimiento anterior. Tratando de dar una respuesta tal vez demasiado rápida, te diría que lo que vos entendés como el tema del abogado, es decir, el asesoramiento legal en el juicio, yo diría que recién lo vemos de manera más parecida a lo que podemos entender hoy en el procedimiento extraordinario. En el anterior, las partes tienen que concurrir ellas. Perdón, una aclaración. Cuando hablo de representación obligada, es cuando, por ejemplo, se trata de que el que reclama o al que se le reclama sea, por ejemplo, un impuber, un sui iuris impuber. En este caso, puede representarlo el tutor. O si se trata de una persona que está sometida a curatela, en cuyo caso, si está sometida a curatela, podrá ser representada por el curador. Pero bueno, esto en las acciones de la ley todavía está muy vidrioso. Sí aparece la posibilidad de representación en el procedimiento formulario para, vuelvo a repetir, la representación obligada. Es decir, si el que está siendo reclamado o al que se le reclama
Es un incapaz aquel que está cumpliendo la función de suplir su falta de capacidad de hecho, estaría habilitado para representarlo en juicio. Pero no se trata de un caso de representación o, como podríamos hablar hoy, de tener un apoderado o alguien que lo represente, porque eso todavía no existe en Roma. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien. Sí. He hablado de las 5 acciones de la ley de Gallo. Las acciones de la ley de Gallo, las 5, son 3 declarativas y 2 ejecutivas. ¿Qué significa esto? Declarativa es cuando yo busco que se me reconozca un derecho, que se afirme que yo tengo un derecho. Y eso es lo que me va a permitir reclamar. La acción ejecutiva es cuando ya se me ha reconocido un derecho, cuando ya un derecho no admite duda que lo tengo, yo pueda, a través de la acción ejecutiva, efectivizarlo, concretarlo. Si fuéramos a poner un mal ejemplo, si se produce un accidente de tránsito, yo puedo, si soy víctima de un accidente de tránsito, puedo reclamarle a aquel que produjo el accidente, si es responsable o culpable del accidente. Primera cosa que puedo tratar de que se me determine, que yo no he tenido la culpa y que el otro es el que ha producido el accidente por responsabilidad resultante de su impericia o de su culpa, yo puedo ir a reclamarle los daños que me haya producido. Si me lesionó el valor de las lesiones, si dañó a un objeto de mi propiedad el valor del objeto, etc. Es decir, ¿qué es lo que busco con este juicio? Un juicio de daños y perjuicios. Que se reconozca que alguien es responsable de haber ocasionado el daño, que está obligado, por lo tanto, a resarcir la consecuencia de ese daño producido injustamente y que, en consecuencia, se establezca o se fije qué es lo que me debe pagar. Esto sería acción declarativa. Cuando esta resolución queda firme, si aquel que como consecuencia de la acción declarativa no cumple, yo voy a tener la vía ejecutiva, la acción ejecutiva, para que se cumpla aquello que ya es un derecho que me fue reconocido. Por ejemplo, embargarle algún bien, sacarle ese bien a la venta, etcétera, etcétera, para que cumpla su obligación que ha incumplido. Está claro aquí. Acción declarativa, acción ejecutiva. Cierto es que hay determinados supuestos en que directamente yo puedo ir por la vía ejecutiva. Por ejemplo, para poner un ejemplo de nuestros días, si alguien me entrega un cheque y yo ese cheque lo presento en la ventanilla del banco y resulta que ese cheque no tiene fondos o la cuenta está cerrada, en el banco le van a poner un sello donde consta esa circunstancia. Y yo con ese cheque ya puedo iniciar lo que se llama una acción ejecutiva, ir directamente a cobrar el cheque, sin tener que demostrar las razones por las cuales el cheque me fue entregado, las situaciones derivadas de eso. Es decir, hay situaciones, en este caso serían los títulos ejecutivos, pero podríamos poner otras, en las cuales yo directamente tengo la vía ejecutiva. Pero volvamos a lo anterior. En Roma nos encontramos acciones declarativas destinadas a explicitar mi derecho y acciones ejecutivas destinadas a hacer cumplir, a efectivizar un derecho que ya está reconocido, que ya no admite dudas y que sin embargo no es satisfecho. ¿Cuáles serían las 3 acciones declarativas, según Gallo? Me refiero a las acciones de la ley declarativas. El sacramentum,
o legis actio per sacramentum, la iudicis postulatio o legis actio per iudicis et arbitrive postulationem, la condictio, o legis actio per condictionem. Estos serían las tres declarativas. Para hacerlo más fácil. Sacramentum, iudicis postulatio, condictio. Las ejecutivas son la manus iniectio y la pignoris capio. Respecto de la pignoris capio, ha habido algunas discusiones sobre si realmente podía considerarse una acción de la ley. Cuando la veamos nos vamos a dar cuenta por qué. Les aclaro esto porque en algunos textos aparece el cuestionamiento a la pignoris capio. ¿Por qué aquí los nombres son en latín? Porque son nombres. Yo no le puedo inventar un nombre. El sacramentum es sacramentum. No le puedo poner por nombre Pepito. La iudicis postulatio, iudicis postulatio. ¿Tiene traducción? Sí, pero la traducción no refleja exactamente lo que significa este tipo de acciones de la ley. ¿Está claro eso? Bueno, dada la hora, vamos a centrarnos en el sacramentum y, de ser posible, en la manus iniectio, que son de las dos las que presentan algunas variantes o dificultades para entenderla. Tanto una como otra son acciones muy antiguas. Se dice que son acciones que los grupos de gens, los grupos de familia en sentido amplio, lo que diríamos de los clanes, por utilizar una terminología no del todo apropiada, que confluyeron a fundar la ciudad, ya utilizaban estas formas de administrar justicia. Es decir, son muy antiguas. Por eso se dice, tienen un origen precívico. Precívico viene a significar anterior a la fundación de la ciudad. Bien. Cuando nosotros encontramos en latín palabras que terminan en mentum, normalmente significan lo que se usa o lo que sirve para algo. Si yo digo alimentum, lo que sirve para alimentarse, para nutrirse. Si yo digo testamentum, es aquello que me pone el testimonio de la voluntad de alguien para que se cumpla después de su muerte. Si yo digo sacramentum, estoy diciendo aquello que sirve o se usa para la ceremonia sagrada. ¿Cómo se explica este nombre de una acción de la ley? ¿Qué tendrá que ver? Tiene que ver en que los primeros que administraron justicia fueron justamente los pontífices. ¿Y cómo administraban justicia los pontífices? Originariamente, remotamente, a través de la ordalía. ¿Qué es una ordalía? La ordalía es el juicio de Dios. Someter a la voluntad de los dioses la resolución de un pleito. ¿Se acuerdan la leyenda de la fundación de la ciudad? Había que elegir un fundador, Rómulo y Remo. ¿Cómo se define, cómo se decide? Y mediante el vuelo de los pájaros, aquel que vea volar sobre su cabeza mayor cantidad de pájaros, etcétera, etcétera, va a ser el elegido. ¿Qué es esto? Esto es una ordalía. Es someter a la voluntad de los dioses, que se van a manifestar a través del vuelo de los pájaros, y de esa manera dirimir cuál es aquel elegido o preferido por los dioses para el fundamento, la fundación de la ciudad.
Esto sería, digamos así, lo que es una ordalía. Hay muchos tipos de ordalías. Los romanos eran, diríamos, afectos a tratar de indagar la voluntad de los dioses, ¿no? Fíjense, cuando se habla de los auspicios, se está haciendo referencia a tratar de ver la voluntad de los dioses a través del vuelo de los pájaros. Y esto tenía toda una técnica augural, una técnica para desentrañar qué era lo que los dioses nos querían transmitir, que era, digamos así, propia o utilizada por los sacerdotes. Bien, volvamos. Los primitivos, la primitiva administración de justicia por parte de los pontífices se fundaba en ordalías. Es decir, desentrañar de acuerdo a los dioses quién tenía, quién no tenía razón. Para eso había que realizar un sacrificio. Se sacrificaba un animal. Este animal, afectado al sacrificio, era el sacramentum. Es decir, el animal representaba aquello que se usa o se utiliza para, en este caso, lo sacro. Entonces, había que llevar el animal, iba a ser sacrificado, y en sus entrañas se iba a determinar, fundamentalmente con el hígado, quién tenía o quién no tenía razón. Esto lo habían tomado aparentemente los sacerdotes pontífices romanos de los etruscos, esta técnica. Entonces, sacaban el hígado, lo cortaban por la mitad, pesaban las dos mitades, miraban el color, las malformaciones que pudiera tener, etcétera, etcétera. Toda una técnica, digamos así. Y en virtud de eso, determinaban qué parte de la que habían sido en las que había sido dividida el hígado era la que tenía preeminencia o preponderancia sobre la otra. Si era la que había quedado a su derecha o era la que había quedado a su izquierda. Si era la parte del hígado que había quedado a la derecha, el sacramento era diestrum. Si no, era siniestro. Siniestra es izquierda. Acá lo de siniestro no tenía ningún otro tipo de carga, sino que era lo que quedó a la izquierda, a la siniestra. Ahora, ¿esto qué significaba? Si preponderaba la de la diestra, ganabas el juicio. Si preponderaba la siniestra, perdías el juicio. ¿Está claro esto? Esto era en origen. Incluso estaba determinado qué tipo de animal debía llevarse según la importancia del pleito. Si la importancia del pleito era menor a 1000 ases, bastaba un animal de ganado menor. Un cordero, una oveja, una cabra. Si no, si era superior a esa suma, debía ser un animal de ganado mayor, una vaca, un buey. Si lo que estaba en discusión era si una persona era libre o esclavo, se reclamaba la libertad o no del esclavo, en este caso, el sacramentum que se utilizaba era el menor, no porque se tuviera en poca consideración la libertad, sino por lo contrario, para que toda aquella persona cuya libertad estuviera en discusión, tuviese la posibilidad de reclamar, porque podía llevar ese sacramentum. Un animal de ganado menor costaba 50 ases, uno de ganado mayor 500 ases. No cualquiera podía poner 500 ases para reclamar su libertad, pero 50 ases estaba al alcance de cualquiera que podía reclamar. ¿Está claro esto? Bien. ¿Qué es lo que pasaba?
Y pasaba que los pontífices, muchas veces, cuando recibían el animal, lo rechazaban. Lo rechazaban porque tenía algún defecto a su juicio, el asta estrellada, la cola torcida, en fin, lo que fuera. Y entonces el individuo que lo había llevado debía retornarlo y volver con un nuevo animal, y así hasta que el pontífice se lo aceptara. Esto era sumamente complicado. ¿Por qué? Y porque había que ir al foro boario, llevarlo hasta el puente donde actuaban los pontífices, si era rechazado, devolverlo, traer otro. Entonces, como una cosa práctica, ¿qué es lo que empezaron a hacer los romanos? A ver, ¿cuánto vale lo que tengo que pagar? ¿Cuánto vale el animal? Y bueno, si vale 50 haces, le daban los 50 haces al pontífice para que éste pusiera el animal, o los 500 haces si era de ganado mayor. A esta suma, que venía en alguna medida a reemplazar lo que había sido el animal, que era el sacramentum, se le sigue llamando sacramentum. Aunque ahora es una suma de dinero, pero se le llama así porque en realidad es la que reemplaza el animal que se llevaba para el sacrificio. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que los pontífices en determinado momento ya no sacrifican más el animal. Resuelven la cuestión de acuerdo a lo que es un mejor saber y entender, de acuerdo a lo que les parece justo. Ya no están pesando el hígado ni haciendo la ceremonia. Se siguen embolsando la suma de los 50 haces o los 500 haces, pero ya no ponen el animal. Y esta suma sigue recibiendo ese nombre. Ahora, a partir de determinado momento, como ustedes saben, la tarea de administrar justicia va a recaer en un magistrado, que es el pretor. Ya no la tienen los pontífices. Y el pretor, como todo magistrado republicano, está ad honorem, por el honor. No puede recibir ninguna suma ni percibir ningún beneficio por esa tarea que se realiza, que se entiende que es una tarea que no puede ser remunerada porque es una tarea honorífica. Por lo tanto, se vería impedido el magistrado de recibir estas sumas del sacramento. Y entonces, ¿qué se hace con la suma? Y una primera intención es que vaya a parar al fisco, es decir, al erario público. Todavía no le llamábamos fisco en esa época, pero yo se lo digo para que ustedes se ubiquen cuál era la intención. Para que fuera lo que hoy llamamos el Estado, que en Roma todavía no le podemos llamar así. Bien, esta suma no tenía ningún sentido mandarla al tesoro público. ¿Por qué? Porque la cuestión es entre particulares. El juez es un particular que tampoco cobra. El magistrado está ad honorem, tampoco recibe suma. Es decir, el Estado no aporta nada. ¿Por qué iba a embolsarse la suma? Entonces lo que se empieza a hacer es que cada una de las partes aporte la suma. Y después, cuando se resuelve el juicio, esa suma se le adjudique al ganador. Es decir, el que ganó recupera la suma que él puso y recibe la que puso su contraparte, ahora vencida. Por eso ustedes van a ver que en algún texto, por ejemplo, recuerdo el del doctor Argüello, que dice, el sacramentum era una apuesta solemne que se hacía para el etcétera, etcétera. Es verdad. Si lo vemos en esta última etapa, parece una apuesta. Es decir, una forma de compensar a aquel que se vio obligado a reclamar para adquirir
lo que se le debía porque el otro no cumplió. Ahora, esto no explica ni el nombre, porque le llamamos sacramentum, cuando lo que se está dando es una especie de compensación por estar obligado a litigar, ni la evolución que tuvo. Es decir, yo he tratado de mostrarles a ustedes una especie de película, ¿eh? Una sucesión de imágenes encadenadas una con otra. Argüello les está mostrando una foto, la foto final. ¿Está mal lo de Argüello? No, no digo que esté mal. Lo que digo es que se queda corta, porque nos está explicando la evolución de un instituto, de una institución, de un procedimiento, a través de cómo fue el final, dejándonos en la ignorancia de cómo se llega hasta ahí. ¿Está más o menos claro esto? Lamentablemente ya nos hemos excedido de hora y se me van a enojar el doctor Jalil, etcétera, los que tienen clase ahora. Pero podemos retomar en la próxima clase, podemos retomar el tema del procedimiento que nos queda inconcluso. ¿Alguna pregunta o alguna duda que podamos? Profesor, Sí. buen día. Sí. Acá me queda muy claro. Usted dice que ser responsable ya por ende lo hace culpable. ¿Cómo no me quedó pendiente. Sí, entendí bien o mal que en la cual dijo que ser responsable por ende lo hace responsable, lo hace culpable, perdón. ¿Es así o no? No. A ver. Un culpable tiene la responsabilidad de resarcir. Pero no solamente la culpabilidad trae esa obligación o esa responsabilidad. Si yo contraigo una deuda a través de un contrato, soy responsable de cumplir con la obligación resultante. Aquí no se trata de culpa. A veces no es cuestión de culpa, es de negligencia. Este daño se ocasionó no porque este fuera una persona que quisiera hacerme daño, no, simplemente esta persona no puso el cuidado necesario para que las cosas no ocurrieran y no produjeran daño. El tema de la responsabilidad sería para una larga clase, porque el tema de la responsabilidad, digamos, ofrece la oportunidad o la posibilidad de ser encarada desde muy diferentes ángulos y para muy diferentes situaciones. Porque hay responsabilidades de determinado tipo y hay responsabilidades de otro tipo. Hay responsabilidad por los hechos que podríamos llamar contrarios al derecho, y hay responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones contraídas. En fin, eso tendría todo. Okay. Acuérdense en esto, de paso, para clarificar un poco esto, que cuando ustedes ven las fuentes de las obligaciones, se encuentran allí en las fuentes de las obligaciones, y Gallo, por ejemplo, dice, las obligaciones nacen de los contratos o de los delitos. Esto después va a merecer otra serie de clasificaciones. Pero, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que de cada una de estas fuentes de obligaciones resultan responsabilidades. ¿Está claro? Que son distintas. Son diferentes. ¿Algo más? No, gracias de mi parte. Bueno, No, quería sí. clase del titular de propiedad, porque yo no encontré clase subida de propiedad de la bolilla 10. Los temas de derechos reales se dan en las comisiones. Seguramente, ustedes, ¿a qué comisión perteneces? Con Marcos Paz. Bueno, ahí lo tenés a Marcos. Él te va a decir, Ahí está. cómo es o dónde está la posibilidad de la explicación de
Después comparto un link, Marisa, así ya lo tenés. Bueno, listo, gracias. Bueno, Bueno, que lo pasen bien entonces. Nos vemos en la próxima. Anoten, Muchas Muchas gracias. vayan anotando las preguntas Profe. o inquietudes que Ujú. puedan tener, para poder, en la medida de lo posible, poderlas ir resolviendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Muchas Nos gracias. vemos. Que pasen Buen día, bien. profe. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Buen día.